Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar un tema bastante particular que es el metabolismo, la síntesis y catabolismo de las purinas y pirimidinas. Como siempre, a modo de generalidad, vamos a decir que estas moléculas son los precursores de los ácidos nucleicos, como el ADN y los distintos tipos de ARN. No solo se limitan a ellos, sino que también actúan en muchos otros procesos, como el metabolismo de energía, en el almacén de energía, asociándose a otras moléculas y formando coenzima. Participan en procesos, en fenómenos de transducción de señales intracelulares, entre otros. Las purinas y las pirimidinas son heterociclos que contienen nitrógeno, son compuestos nitrogenados, cíclicos. Los ácidos nucleicos que incorporamos con la dieta, con la alimentación, van a ser degradados, ¿sí?, a nucleótidos libres, es decir, aquellos ADN y ARN que incorporamos con la dieta van a ser degradados a nucleótidos libres, y esos nucleótidos se van a escindir, van a romperse, van a degradarse a nucleósidos y grupo fosfato. Posteriormente, esos nucleósidos van a ser absorbidos tal como son a nivel de la mucosa intestinal, o pueden ser degradados a sus componentes, que son la base nitrogenada y la pentosa, ¿sí?, es decir, el azúcar. Los ácidos nucleicos, los nucleótidos, nucleósidos no son un requerimiento nutricional esencial, no es necesario o esencial incorporarlo con la dieta, ya que la célula, ¿sí?, nuestro propio organismo, puede generarlo, puede sintetizarlos. Vamos a hablar de dos pools metabólicos independientes, un pool metabólico exógeno y un pool metabólico endógeno, que vamos a ver más adelante. Acá les dejo un esquema de lo que es la molécula de las purinas y las pirimidinas, y a modo de una regla mnemotécnica podemos decir que las purinas tienen un nombre corto, ¿sí?, el nombre purina es más corto que el de pirimidina, pero su molécula es más larga, es decir, tiene un nombre corto, pero su molécula es más larga, es una molécula más compleja, más desarrollada, más grande, compuesta por 9 átomos, ¿sí? Ese heterociclo va a estar constituido por 9 átomos de nitrógeno y de carbono. A diferencia de las pirimidinas, que tiene un nombre mucho más largo, pero su molécula es más sencilla, más corta, más chica, compuesta solamente por 6 átomos. A modo de recordatorio, también les dejo este cuadro que tenemos la estructura desarrollada de la base nitrogenada, la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y la timina. Si vamos a llamar como base nitrogenada cuando la X, es decir, esta X, va a ser reemplazada por un hidrógeno, ¿sí?, por un protón, un hidrógeno. Es decir, cuando hablemos simplemente de esta molécula tal como está aislada, vamos a hablar de una base nitrogenada, ¿sí? Va a ser una base que va a formar, digamos, otros elementos más complejos, nitrogenada, porque contiene, digamos, en su molécula nitrógeno. Por lo tanto, si nos piden nombrar bases nitrogenadas, vamos a hablar de bases nitrogenadas púricas, como son la adenina y la guanina, y bases nitrogenadas pirimídicas, que van a ser la citosina, el uracilo y la timina. Como vemos, comparten, digamos, bastante similar su estructura. Eso es una base nitrogenada. Cuando hablamos de nucleósido, esta X, que anteriormente teníamos un hidrógeno, va a ser reemplazado por una ribosa o una desoxirribosa, es decir, por un azúcar, ¿sí? Cuando a mi base nitrogenada se le une un azúcar, vamos a hablar de un nucleósido. De ahí que vamos a hablar de la adenosina, la guanosina, citidina, uridina y timidina. Como vemos, el nombre cambia. Si a su vez a ese nucleósido yo le agrego grupo fosfato, voy a estar hablando de el monofosfato de adenosina o AMP, o también como adenosina monofosfato, guanosina monofosfato,
citidina monofosfato, uridina monofosfato y timidina monofosfato. Es decir, conserva el mismo nombre y se le agrega la cantidad de fosfato que tiene. Puede ser adenosina monofosfato o AMP, adenosina difosfato o ADP, o adenosina trifosfato, que es el ATP que conocemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una base nitrogenada, hablamos de esta estructura, ¿sí? Sin nada unido aquí. Por ejemplo, la adenina es una base nitrogenada. Si a la adenina se le une un azúcar, como puede ser una ribosa, vamos a hablar de la adenosina, y es un nucleósido. Entonces el nucleósido es la base nitrogenada con el azúcar. Si a esa molécula a su vez se le une uno más grupos fosfatos, voy a estar hablando de un nucleótido, ¿sí? Entonces el nucleótido va a estar compuesta por mi base nitrogenada, por mi azúcar, ribosa o desoxirribosa, y uno o más grupos fosfato. Como habíamos nombrado anteriormente, existen dos pools metabólicos de purinas y pirimidinas, lo que es un pool exógeno, es decir, una cantidad, ¿sí?, de purinas y pirimidinas que son incorporadas a través de la dieta, de la alimentación, que se absorben a nivel intestinal. La mayoría de estas purinas y pirimidinas van a sufrir procesos catabólicos y se van a excretar, no van a ser utilizadas por el organismo, en su mayoría, ¿sí? Y después tenemos un pool que es endógeno, que es interno, que es propio nuestro, que corresponde a aquellas purinas y pirimidinas que sintetiza la célula desde cero. También aquellas purinas y pirimidinas que vienen de la degradación de otros nucleótidos y de ácidos nucleicos propios de la célula. Y estas purinas y pirimidinas endógenas, parte de ellas van a ser utilizadas para sintetizar nuevos nucleótidos y nuevos ácidos nucleicos. Es decir, la célula va a reutilizar las bases nitrogenadas, los nucleósidos y los nucleótidos. Y otra parte va a sufrir procesos catabólicos. Esos intermediarios catabólicos pueden ser excretados o parte de ellos recuperarlos para volver a producir nuevamente purinas y pirimidinas. Acá tenemos también un esquema de lo que es la estructura simple de una purina. Como vemos, los átomos que constituyen este heterociclo vienen de diferentes compuestos, de diferentes elementos, por lo que hace que el metabolismo de las purinas y pirimidinas no resulte algo complejo. Vemos que parte de su estructura viene de aminoácidos como la glicina, como el aspartato, viene de la glutamina, de dióxido de carbono, viene del restos formilos, que son de folato o de ácido fólico, ¿sí? Y las pirimidinas, que son más simples, tienen esta porción, estos 4 átomos que van a venir de un aminoácido, que es el aspartato o ácido aspartico, y un nitrógeno y un carbono que van a provenir de un carbamilo, que lo vimos anteriormente en el video del ciclo de la urea. La biosíntesis de la purina es algo bastante particular, muy complejo. Vamos a ir tratando de explicarlo bastante sencillo o de alguna forma que se pueda entender. Vamos a partir para la síntesis de las purinas, es decir, de adenosina, y de guanosina. Vamos a partir de una alfa de ribosa 5-fosfato. Alfa, porque el oxidrilo, como vemos, recordemos en glúcidos. Alfa porque está, digamos, dirigido hacia abajo. D, porque nuestro organismo utiliza las formas D de mis azúcares y las formas L de mis aminoácidos, recordemos eso también. Por lo tanto, va a utilizar una alfa de ribosa 5-fosfato, es decir, una ribosa
un azúcar que en su carbono 5 tiene un grupo fosfato. Esta ribosa se va a fosforilar, ¿sí? Como vemos, va a ingresar un ATP que le va a dejar dos grupos fosfato, que son estos dos grupos fosfato que le deja acá, y se transforma en AMP. La reacción es catalizada por una fosforibosil pirofosfato sintasa. ¿Por qué? Porque va a sintetizar, va a formar fosforibosil pirofosfato. Esta es la molécula de mi fosforibosil pirofosfato, que a través de una enzima que es la fosforibosil pirofosfato glutamil amido transferasa, va a transferir un grupo amino de mi glutamina. Recordemos, la glutamina es como el glutamato pero con dos grupos amino. Entonces esta enzima le va a quitar un grupo amino a la glutamina y se lo va a incorporar a la ribosa. Acá está. Y el resto de la molécula va a quedar como glutamato. ¿Por qué? Porque la glutamina es un glutamato con un grupo amino de más, que acá se pierde. Entonces, en este tercer paso se forma 5-fosfo-beta-D-ribosilamina, ¿sí? Es una ribosa con un grupo amino en su carbono 1. En este caso es posición beta. ¿Por qué? Porque el grupo amino está ubicado hacia arriba. Acá es alfa porque el oxidrilo está abajo. Entonces 5-fosfo-beta-D-ribosilamina. Posteriormente va a ingresar un aminoácido que es la glicina, ¿sí? Y se va a unir, digamos, a esta molécula que recién formamos. Entonces la glicina, como vemos, se une a través de el grupo amino que habíamos colocado recién, formando una glicinamida ribosil 5-fosfato. ¿Por qué? Porque tenemos una glicina, un grupo amino y una ribosil 5-fosfato. Posteriormente, a través de una formil transferasa, lo que va a hacer esta enzima es transferir un resto formilo. El resto formilo lo va a tomar a través del tetrahidrofolato. Esta molécula es el tetrahidrofolato, que es una forma reducida del ácido fólico, ¿sí? Entonces, de esta forma reducida del ácido fólico, se van a tomar un resto formilo que se va a incorporar a la molécula formando formilglicinamida ribosil 5-fosfato. Como vemos, siempre conserva el nombre ribosil 5-fosfato. Recién teníamos glicinamida, sigue siendo glicinamida, y como le incorporé un grupo formilo, se va a llamar formilglicinamida ribosil 5-fosfato, como veníamos denominándolo anteriormente. Ahora este oxígeno, ¿sí?, se va a reemplazar por un grupo amino, donde ingresa un aminoácido, como la glicina, lo reemplaza, ¿sí?, formando en sí la misma molécula, formilglicinamida ribosil 5-fosfato. En este paso, a través de una sintetasa, se va a producir el cierre del anillo. Como vemos, acá está abierto, se va a producir ese cierre por un proceso de deshidratación. Se va a perder una molécula de agua, es decir, vamos a perder este oxígeno con dos hidrógenos y se va a sellar esta unión. El cierre del anillo entonces se produce por una deshidratación. Como vemos, perdemos el oxígeno, se cierra el ciclo formando un amino imidazol ribosil 5-fosfato. Acá tenemos el ribosil 5-fosfato y esto, el resto, este ciclo se denomina como amino imidazol. Ingresa dióxido de carbono, va a haber un proceso de carboxilación, a través de una carboxilasa le va a incorporar un dióxido de carbono. Este es el dióxido de carbono que se incorpora, como vemos, ¿sí?, formando un amino imidazol, porque seguimos conservando esta molécula, carboxilato, porque tenemos al dióxido de carbono que se incorporó,
ribosil 5-fosfato porque todavía tenemos al ribosil 5-fosfato. Posteriormente viene otra sintetasa que va a unir aspartato o ácido aspartico, un aminoácido, ¿sí? Va a unir este aminoácido a la molécula de recién. Entonces, como vemos, este grupo amino del aspartato se va a unir con este oxígeno que vemos acá en celeste. Entonces, los hidrógenos de este grupo amino con este oxígeno me van a dar agua, se va a desprender en forma de agua, voy a perder este oxígeno y me va a quedar el nitrógeno con un hidrógeno unido. Acá tenemos el nitrógeno con el hidrógeno que me queda y el resto de mi molécula de aspartato, ¿sí? Esta molécula es el aminoimidazol, porque seguimos con el aminoimidazol, succinilcarbamida, que es todo el resto de la molécula, ribosil 5-fosfato, seguimos con el ribosil 5-fosfato. Una enzima que es la adenilsuccinasa lo que va a hacer es romper este enlace y liberar todo lo que está en celeste, que es un fumarato, ¿sí? Es decir, el resto del aspartato que no me sirve, lo libero y me da fumarato, es la misma molécula, ¿sí? Ahora que liberé, me deshice, que eliminé este fumarato, me va a quedar esta estructura que es un aminoimidazol carboxamida ribosil 5-fosfato. Seguimos con el aminoimidazol carboxamida, que es este, ribosil 5-fosfato. Ingresa otra formiltransferasa como la que había actuado anteriormente. Le incorpora otro resto formilo, ¿sí? Dándome una formimido imidazol carboxamida ribosil 5-fosfato. Es un trabalengua. Esta es mi molécula, bastante compleja en estructura, en su nombre, que posteriormente, como sufrió anteriormente, se va a sellar, se va a cerrar, digamos, esta apertura, cerrando el ciclo. Nuevamente por un proceso de deshidratación. Vamos a perder este oxígeno que se va a ir con estos dos hidrógenos en forma de agua y me va a unir este nitrógeno con el carbono, ¿sí? Acá tenemos el cierre del anillo, el nitrógeno con el carbono, a través de una enzima que es la inosina monofosfato ciclohidrolasa, ¿sí? Ciclohidrolasa porque me va a formar un ciclo, porque me va a eliminar una molécula de agua y porque me va a formar inosina monofosfato. Esta molécula, esta inosina monofosfato, va a ser la base para poder sintetizar tanto adenosina como guanosina, ¿sí? Acá tenemos entonces el monofosfato de inosina o inosina monofosfato que sintetizamos, que formamos recién, y puede seguir dos vías. Una para sintetizar AMP o adenosina monofosfato o monofosfato de adenosina. Para ello, este IMP lo que va a hacer es unirse, ¿sí? A través de una adenilsuccinato sintasa, va a unir esta molécula a través de su grupo amino, como vemos, acá se une, formando adenilsuccinato. Este adenilsuccinato lo que va a hacer es conservar este grupo amino, este nitrógeno, y eliminar todo esto. Esto que yo elimino, esta molécula que yo elimino, es un succinato. Esta molécula es el succinato. A través de una adenilsuccinasa, precisamente porque me va a eliminar, va a romper o me va a liberar un succinato y me va a dar finalmente como resultado, como producto final, el AMP, es decir, el monofosfato de adenosina o adenosina monofosfato. La otra vía es que este IMP, esta inosina monofosfato, se oxide, ¿sí? Se oxida a través de una inosina monofosfato deshidrogenasa, va a perder hidrógeno, se va a oxidar, formando una xantosina monofosfato, ¿sí? Como vemos, esta xantosina ha perdido, digamos, hidrógeno, se ha oxidado,
y a través de una transaminidasa lo que va a hacer es transferir la glutamina, que tiene 2 grupos amino, le va a donar un grupo amino y se va a transformar en glutamato. Entonces la glutamina pierde un grupo amino, se transforma en glutamato, y ese grupo amino que perdió lo toma la xantosina y se transforma en GMP, es decir, en guanosina monofosfato o monofosfato de guanosina. Entonces ahora tengo formadas mis 2 bases púricas, mis 2 purinas. En cuanto a la regulación de la biosíntesis de las bases púricas, como vemos, lo único que va a estimular, digamos, la producción de mis bases púricas es la presencia o el exceso de fosfato inorgánico libre, ¿sí? Al haber fosfato inorgánico, yo voy a tender, digamos, a almacenarlos en forma de, ya sea en forma de AMP, de ADP, ATP o GMP, GDP, GTP. Como vemos, estos fosfatos inorgánicos libres yo los puedo ir almacenando, ¿sí?, en forma de enlaces de alta energía. Por eso el fosfato inorgánico libre va a estimular la síntesis de purinas. ¿Qué lo va a inhibir? Todos los productos van a inhibir la vía, ¿sí? Es decir, el aumento de la AMP, el aumento de ADP, el aumento de ATP, al igual que GMP, GDP, GTP, el aumento de todas estas purinas, de todos estos intermediarios, van a inhibir distintas etapas de la biosíntesis de purina. En cuanto al catabolismo de las purinas, a la degradación de esta adenosina y de esta guanosina, como vemos, acá tenemos la adenosina que se va a degradar, ¿sí?, se va a hidrolizar, se va a ir metabolizando o catabolizando como la molécula compleja, ¿sí? Es decir, la adenosina, incluida su ribosa, va primero a sufrir un proceso de desaminación hidrolítica, es decir, a través de una molécula de agua voy a liberar un grupo amino, que es este grupo amino. Yo incorporo una molécula de agua, lo libero y, digamos, lo reemplazo por un oxidrilo. La reacción lo cataliza una adenosina desaminasa, precisamente porque va a desaminar, le va a quitar un grupo amino a mi adenosina. Me va a formar como producto inosina. Esta inosina, a través de una fosforilasa, lo que va a hacer es romper este enlace y darme por un lado la base nitrogenada y liberarme la ribosa por otro. Esta base nitrogenada, ¿sí?, es decir, mi adenina que perdió el grupo amino y fue reemplazado por un oxidrilo, se denomina hipoxantina. Esta hipoxantina, a través de una xantina oxidasa, precisamente lo que va a hacer oxidarlo, transformándolo en xantina, ¿sí? En este paso también entra la guanina, pero la guanina ingresa como base nitrogenada sola, sin la ribosa. Como vemos, no posee la ribosa, ya la perdió anteriormente. Entonces, en el catabolismo de las purinas, la adenosina, ¿sí?, se cataboliza junto con la ribosa. En cambio, la guanosina no. Primero pierde la ribosa, se transforma en guanina y después se cataboliza. Esta guanina, también por un proceso de desaminación hidrolítica a través de una guanasa, vemos que pasa lo mismo, pierde el grupo amino, se reemplaza por un oxidrilo y se transforma también en xantina. Entonces la formación de xantina es el punto, digamos, en común que tiene el catabolismo de la guanina y de la adenosina. Esta xantina, a través de la misma enzima, de una xantina oxidasa, nuevamente se vuelve a oxidar y me va a dar como producto el ácido úrico. El ácido úrico, como sabemos, es un producto que se elimina, un producto de desecho que se elimina por orina. Es muy poco soluble. A nivel, digamos, de las orinas ácidas, lo que tienden a hacer es precipitar ese ácido úrico. Las orinas alcalinas o un medio alcalino favorece su solubilidad y hace que se pueda excretar mayor cantidad de ácido úrico. El aumento en la producción de este ácido úrico o problemas para su eliminación
produce una hiperuricemia, un aumento de ácido úrico en sangre, lo que puede, digamos, ocasionar una enfermedad denominada comúnmente como gota, que es una artropatía inflamatoria, es el depósito de cristales de uratos de ácido úrico, ¿sí?, en las articulaciones, que desencadena un proceso inflamatorio, ¿sí?, denominado, digamos, comúnmente como gota. En cuanto a la biosíntesis de las pirimidinas, vamos a partir de dióxido de carbono, de glutamina y de ATP. ¿Por qué? Porque vamos a formar carbamoil a través de la carbamoil fosfato sintasa 2, vamos a formar carbamoil fosfato. Esta molécula de carbamoil ya la vimos anteriormente en el ciclo de la urea, en videos anteriores en el ciclo de la urea. La carbamoil fosfato se va a unir con el ácido aspartico a través de una enzima denominada aspartato transcarbamoilasa, ¿sí?, porque va a trasladar, digamos, a unir el aspartato con el carbamoil sin el fosfato lo perdemos, dándome como producto ácido carbamoil aspartico, ¿sí? Este ácido carbamoil aspartico se va a deshidratar, va a perder una molécula de agua, que es a este nivel, va a perder este oxígeno junto con unos hidrógenos y me va a dar una molécula de agua a través de una dihidrooratasa. Me va a dar como producto el cierre, ¿sí?, de mi molécula, formando ácido dihidroorótico, ¿sí? Este ácido dihidroorótico se va a transformar en ácido orótico a través de la enzima dihidroораto deshidrogenasa. Lo que va a hacer oxidarlo, quitarle hidrógenos, ¿sí?, transformando el ácido dihidroorótico en ácido orótico. Como vemos, pierde, digamos, los hidrógenos que estaban acá junto con estos carbonos. Acá no los tengo, formándome un doble enlace. Este ácido orótico se va a unir con una fosforribosil pirofosfato, como teníamos anteriormente. Acá la tenemos, a la ribosil 5-fosfato, a través de la enzima orotato fosforribosil transferasa. Es decir, va a transferir un fosforribosil al ácido orótico. Esto me va a dar esta molécula. Lo que va a hacer el OMP, lo que va a hacer a través del ácido orotídico descarboxilasa, va a perder un dióxido de carbono, ¿sí? Es este carbono lo va a perder en forma de dióxido de carbono, dándome como producto UMP, ¿sí?, es decir, uridina monofosfato. Esta uridina monofosfato se fosforila, es decir, pasa de UMP a UDP, gana un fosfato, transformándose en uridina difosfato. Esta uridina difosfato, ¿sí?, va a poder seguir dos caminos: fosforilarse una vez más, ganar un grupo fosfato, pasando de difosfato a uridina trifosfato, ¿sí?, para posteriormente aceptar un grupo amino de la glutamina, es decir, aceptar este grupo amino y transformarse en CTP, en citidina trifosfato, porque tiene 3 grupos fosfato. O la otra es que esta uridina difosfato se reduzca a través de una ribonucleótido reductasa, va a reducir, transformándomelo en desoxiuridina difosfato, es decir, en una forma digamos más reducida, ¿sí?, en la desoxiuridina difosfato. Esta desoxiuridina difosfato va a ganar un fosfato, transformándose en desoxiuridina monofosfato, va a perder un grupo fosfato y pasa de UDP a UMP, pierde un grupo fosfato, y esta desoxiuridina monofosfato se le va a trasladar, ¿sí?, a través de, acá participa nuevamente el ácido fólico o folato o tetrahidrofolato,
le va a incorporar y se va a transformar en TMP o timidina monofosfato, ¿sí? En cuanto al catabolismo, la degradación de las pirimidinas, tenemos la citosina, que habíamos formado anteriormente. Esta citosina, nuevamente por una desaminación hidrolítica, va a perder grupo amino. Este grupo amino lo pierde, ¿sí? Vemos que es reemplazado por un oxígeno y se transforma en uracilo. A este nivel, tanto el uracilo como la timina, vemos que estructuralmente son muy parecidos, se van a reducir, ¿sí?, por una dihidropirimidina deshidrogenasa, ¿sí?, dando como producto dihidrouracilo. Vemos que al reducirlo le incorporan hidrógenos. El uracilo pasa a dihidrouracilo y la timina pasa a dihidrotimina. Ambas moléculas se le incorpora una molécula de agua para, por hidrólisis, romper más la molécula y formar el dihidrouracilo en beta ureidopropionato, ¿sí?, o N-carbamoil betalanina, y la dihidrotimina se transforma en beta ureido isobutirato, ¿sí? Es decir, es casi lo mismo. Este es propionato y este es isobutirato. Ambas moléculas posteriormente se van a descarboxilar y a desaminar, van a perder el dióxido de carbono, ¿sí? Acá va a ganar un oxígeno y va a perder este carbono y va a perder el grupo amino, ¿sí? Acá está, pierde dióxido de carbono y pierde un grupo amino y se transforma en beta-alanina, en un aminoácido para poder utilizarlo, y en beta-amino isobutirato, ¿sí?, que puede ser, digamos, eliminado, ¿sí?, o transformado posteriormente en succinil-CoA. En cuanto a la regulación, tenemos la síntesis de carbamilfosfato, como teníamos en el ciclo de la urea. Va a ser estimulado por la presencia de fosforribosilpirofosfato, es decir, por la presencia de ese azúcar fosforilado, ¿sí? Va a estimular la síntesis de carbamilfosfato y la síntesis de las pirimidinas, y a su vez va a ser inhibido por producto, es decir, si tengo un aumento de uridina monofosfato, difosfato, trifosfato o de citidina trifosfato, me va a inhibir, ¿sí?, la síntesis o la producción de carbamilfosfato. Un aumento de carbamilfosfato y un aumento de aspartato van a estimular que se forme carbamilaspartato, ¿sí? Si yo tengo un aumento de mis dos sustratos, voy a estimular que se forme el producto. Si tengo mucho producto, me va a inhibir la reacción de síntesis del carbamilfosfato, del carbamilaspartato, perdón. Como vemos posteriormente, el aumento en compuestos energéticos, en UMP, UDP, UTP, STP, va a inhibir, digamos, la síntesis, la biosíntesis de las pirimidinas. ¿Qué relación tiene la síntesis de la purina y la pirimidina con la síntesis de los ácidos nucleicos? Como vemos, acá tenemos, digamos, los sustratos para sintetizar las purinas. Tenemos la ribosa fosfato y tenemos a todos los elementos que van a participar y que van a incorporar, digamos, a incorporarse para sintetizar las purinas, como son la glutamina, la glicina, el aspartato, el dióxido de carbono y los formilos que provienen del tetrahidrofolato, que es la forma reducida del ácido fólico. Entonces, recordemos que se va a formar IMP. Este IMP me va a dar AMP o GMP, y al ir ganando o al ir incorporándose fosfato, va a pasar de AMP, pasa a ADP, pasa de mono a di y a tri. Así formo ATP y formo GTP en las purinas. A nivel de las pirimidinas, recordemos que vamos a necesitar aspartato y carbamilfosfato.
vamos a formar el ácido orótico, se va a incorporar la ribosa, fosfato, siempre la necesitamos para poder formar nucleósidos y nucleótidos. Me va a dar UMP, es decir, uridina monofosfato, y esta uridina monofosfato podría seguir dos caminos. Ir ganando fosfato y pasar de UMP a UDP y a UTP, ¿sí? Este UTP, que es la uridina trifosfato, puede posteriormente darme, como vimos, la citidina trifosfato, ¿sí? Es decir, si yo al uracilo le incorporo un grupo amino, lo transformo en citidina trifosfato. Por otro lado, este UMP se podía reducir dando un desoxiuridil monofosfato que nuevamente, que posteriormente, pasa a DTMP, es decir, a desoxitimidina monofosfato. Gana un fosfato, se transforma en desoxitimidina difosfato y posteriormente trifosfato. Pero esta es una forma reducida, desoxitimidina trifosfato, una forma reducida. La D indica que está reducido, ¿sí? Entonces, para la síntesis de ARN, a través de la enzima ARN polimerasa, esta enzima, la ARN polimerasa, va a necesitar de ATP, de GTP, de CTP y de UTP. Es decir, va a necesitar de los nucleótidos, ¿sí? En su forma tal como son, no reducidos. Por eso el ARN no puede utilizar la timidina. ¿Por qué? Porque siempre la timidina, desde su origen, se encuentra en forma reducida, o la timina, ¿sí? Se encuentra siempre en forma reducida. Entonces no puede utilizarse para la síntesis de ARN porque se requiere exclusivamente que no esté reducida. Por eso utiliza ATP, por eso utiliza GTP, por eso utiliza CTP y en reemplazo utiliza el uracilo, o en realidad la uridina trifosfato. Eso para síntesis de ARN a través de la enzima ARN polimerasa. Para sintetizar ADN, como es ácido desoxinucleico, es decir, desoxi hace una forma reducida, tengo que reducir a todos mis nucleótidos. La timina, ¿sí? O la timidina ya está reducida como timidina trifosfato. El CTP lo voy a reducir dando un desoxicitidina trifosfato. Voy a reducir el GTP dando desoxiguanosina trifosfato. Y voy a reducir el ATP dando desoxiadenosina ATP trifosfato, ¿sí? Entonces, todas las formas reducidas las voy a utilizar para síntesis de ADN. Por eso el ADN utiliza la timina como base nitrogenada y no puedo utilizar el uracilo, porque el uracilo nunca se reduce. Como conclusión de la presentación, la biosíntesis de las purinas, recordemos, las purinas adenosina, guanosina, utiliza aminoácidos como la glicina, como el aspartato o el ácido aspartico, utiliza glutamina, dióxido de carbono y los restos formilos del tetrahidrofolato, que es la forma reducida del ácido fólico. Por eso el ácido fólico es muy necesario durante el embarazo, durante el desarrollo del embrión. El ensamble, ¿sí? La unión, se realiza junto con la ribosa 5-fosfato, ¿sí? En cuanto al catabolismo de las purinas, recordemos que su producto final de la adenosina y de la guanosina es el ácido úrico. La biosíntesis de las pirimidinas se realiza por unión del aspartato y del carbamilfosfato, ¿sí? Es un poco más simple. Y en cuanto al catabolismo de las pirimidinas, produce compuestos que son más solubles que los producidos por las purinas y que se pueden eliminar fácilmente. Eso es todo, espero que les haya sido de utilidad. Me pueden seguir en mi cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, darle like al canal, suscribirse y comentar. Chao.